Bienvenidos otra vez al curso en el cual estamos capacitando a los ancianos para servir en las iglesias. Y bueno, hemos hablado de muchas tareas en esa sección número 2. Estamos considerando las competencias, o es decir, las tareas y responsabilidades del anciano. En esta clase vamos a estar tomando algunas cosas muy prácticas, porque en general el anciano es pastor. Es pastor que alimenta y nutre y exhorta, anima, ama y protege a las ovejas. Entonces vamos a estar hablando de varias cosas o varias tareas, varias responsabilidades del anciano cuando él visita y a las ovejas o a los miembros de la iglesia en sus hogares. Pero mientras tanto vamos a orar antes de empezar. Gracias, Padre, por permitirnos una vez más estar aquí en tu presencia, no solo estudiando, leyendo, pero también enseñando tu palabra. Te pido que tú bendigas esta experiencia y que tú me ayudes a mí a enseñar con claridad, guiado por el Espíritu Santo, para que yo diga lo que tú quieres que yo diga. Y también te pedimos por los oyentes, por los pastores y por los estudiantes, los prospectos ancianos, los prospectos discipuladores, hasta mujeres que también van a estar discipulando para que tu iglesia crezca en madurez y en santidad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en general vamos a estar hablando del cuidado pastoral, pero una palabra de resumen. Hemos estado hablando de los tres términos bíblicos: pastor, obispo y anciano. Y los tres términos se usan intercambiables en la palabra de Dios. En especial, los tres se mencionan en capítulo 20 de los Hechos, pero también Pedro en Pablo en sus cartas usan las tres palabras: obispo, anciano y pastor. En esta clase vamos a estar hablando de la relación entre el anciano pastor, porque el anciano es pastor, el anciano pastor con sus ovejas. Y una palabra de ánimo antes de empezar, porque a veces las personas que están estudiando estos principios se desaniman por tanto contenido. Y no quiero que nadie se desanime, solo que entiendan que estamos tratando de presentar un perfil bíblico de lo que debe hacer el anciano gobernante, o es el anciano o el pastor. Entonces no es diferente lo que hace el pastor principal y anciano como pastor. Quizás es una cuestión de medida. El pastor principal está más involucrado y en cuanto a su tiempo para hacer estas cosas, pero el anciano también hace lo que hace el pastor, pero quizás en un tiempo más limitado. Y también si usted como prospecto anciano o como anciano, como pastor, no hace todo lo que estoy describiendo en esta clase, que no se desanimen, por favor. Si hacen una, dos o tres cosas de las cuales estoy enseñando, magnífico, porque en verdad si la iglesia va a estar creciendo, madurando, es que tenemos que ir paso por paso, porque la santificación también es gradual, pero también la madurez de la iglesia también puede ir por pasos. Entonces, que presten atención y ojalá que examinen las escrituras para averiguar si en verdad lo que estoy enseñando se encuentran en la palabra de Dios. Empezando con dos textos bíblicos, Proverbios 27, versículo 23. Conoce, y vamos a enfatizar en esta palabra conocer, conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado, porque las riquezas no son eternas, ni perdurará la corona por todas las generaciones. Más adelante vamos a dar una muy breve exposición de este proverbio. Pero también en Juan 10, Jesucristo se presenta a sí mismo
como el pastor supremo, y ese pastor de nuestra alma, pero también el pastor, nosotros como subpastores, bajo el pastor supremo Jesucristo, hacemos prácticamente lo que hace Jesucristo, por animar, nutrir, alimentar, guiar, proteger, etcétera, etcétera. A veces disciplinar, amonestar a las ovejas, pero sobre todo los conoce y los ama. Y son las cosas más importantes. Así como Jesús dice, yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. Relación personal, conocer. Al igual que mi Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Que muy lindo es este versículo. Entonces vamos a estar hablando en la primera parte de esta clase, en la introducción, vamos a hacer una distinción entre el conocer macro, y no se confundan, por esos términos les voy explicando, y el conocer micro. Es decir, los ancianos como grupo tienen una responsabilidad de administrar la educación, la alimentación, programas para discipular, etcétera, etcétera, temas, una serie de sermones, quizás una serie de estudios bíblicos, quizás conferencias. Entonces hay un patrón y debe de ser un horario porque los pastores, los ancianos se han puesto de acuerdo. Vamos a guiar así a la iglesia. La iglesia va a estar madurando paso por paso y el grupo de ancianos debe de tener un plan para poder discipular y pastorear. Y estamos hablando de un conocer macro. El conocer macro es la supervisión y la organización de los varios ministerios para poder discipular, alimentar y animar a las ovejas. Y ahora el conocer micro tiene que ver con la relación personal entre el anciano como individuo y la oveja o grupo de ovejas asignadas a este anciano en particular. Entonces, el conocer micro concierne a la relación personal entre el anciano y las ovejas. En esta relación de confianza, el anciano desarrolla la dinámica personal con sus ovejas, discierne sus necesidades, ora con ellos, ora por ellos, los nutre, los discipula, a veces si es necesario, los amonesta, pero sobre todo los ama, los anima y trata de movilizarlos para participar en los ministerios de la iglesia. También está dispuesto a responder a cualquier crisis de los miembros de la iglesia y hacer referencias, por ejemplo, si hay problemas fuertes en el matrimonio y el anciano no es capaz, entonces tiene que referir a la oveja o a la pareja a un consejero matrimonial. Abajo delineamos algunos de estos actos pastorales específicos. La relación entre el conocer micro y el conocer macro es simbiótica. Es decir, el conocer micro deja que los ancianos se enteren de las necesidades de las ovejas y eso también forma el plan macro de discipulado y la serie de temas en la predicación. Eso es obvio, ¿no? Entonces, si surgen algunos problemas y los miembros de la iglesia están pasando por varias pruebas, quizás el pastor va a preparar una serie de sermones enseñándoles a los miembros a cómo responder a las pruebas y cómo tomar en cuenta los varios problemas que Dios en su providencia permite pasar por ellos. Entonces, yo sé que es difícil, pero entonces el plan macro responde a lo que los ancianos están aprendiendo en sus relaciones micras, es decir, en sus relaciones personales con las varias familias como individuos. Conocer macro asegura que el plan micro en verdad se haga, porque crea una atmósfera
de responsabilidad en la cual los ancianos tienen que dar cuenta los unos a los otros. Ya hablamos de esto en una clase anterior. Entonces los varios ancianos deben tener un grupo. Por ejemplo, la iglesia tiene 150 miembros, por ejemplo. ¿Okay? Entonces se divide, quizás un solo anciano gobernante tiene la responsabilidad por 6 familias, vamos a suponer. Entonces, cada vez al mes o cada vez a cada 2 meses debe de responder al resto de los ancianos gobernantes en grupo cómo él está pastoreando y cómo va a su grupo, no para chismear, no, solo para que el anciano, el anciano también dé cuentas, es decir, él sabe que tiene que hacer su tarea porque tiene que reportar después de 2 meses. Es un ejemplo además de cómo administrar y también garantizar que en verdad este ministerio se haga, nada más. Y antes de hablar en detalle sobre algunas de las tareas asociadas con el conocer micro, es decir, la administración de panorama grande, es necesario decir una palabra acerca del concepto formal de membresía. Es decir, muchas iglesias, debido a las actitudes culturales de resistir sujeción a nadie y de rehusar entrar en cualquier clase de compromiso a las instituciones tradicionales, han abandonado la idea de membresía formal. Los participantes en la iglesia van y vienen, y si se oye de alguna novedad en otra iglesia, cambia de iglesia sin ningún sentido de obligación o lealtad. No estoy diciendo que no existe ninguna razón apropiada por la cual cambiar de iglesias, pero déjenme sugerir alguna defensa del concepto, de la idea de membresía. Pues en breve, estamos hablando de bautismo. El bautismo implica, entre otras cosas, incorporación en el cuerpo de Cristo. Entrar en no solo unión con Cristo, pero también en unión con los demás que están en unión con Cristo, es decir, con el cuerpo de Cristo. Y también implica la forma de cumplir con varios de sus votos como cristiano, como discípulo, de arrepentimiento, de discipulado y también de sujeción a los demás miembros de la iglesia y a los líderes de la iglesia. Tocamos estos temas en las clases anteriores. Pero también si no existe un concepto formal de quiénes son los miembros, entonces todo esto es un poco inútil y no se puede practicarlo. Prácticamente no es posible desarrollar el tipo de relación descrita en el capítulo anterior de una relación íntima de responsabilidad entre los varios pastores y sus ovejas si no existe un concepto de quiénes son los miembros de esta iglesia. Entonces, sería imposible apoyar el liderazgo o entrar en cualquier tipo de compromiso a vivir en esta relación de sujeción mutua si no existe concepto de membresía. Además, no es posible practicar ningún tipo de responsabilidad, es decir, dar cuentas, y mucho menos practicar la disciplina formal de la cual hablamos en la clase anterior, si no existe algún tipo de compromiso a la familia de Dios. Es más, en algunos países, si no se hace explícito este tipo de compromiso, la iglesia se pone a riesgo de difamación de carácter y consecuencias legales. Se amonesta a una persona que no haya hecho ningún tipo de compromiso a la ética que la iglesia practica. ¿Me entienden? Es decir, si el miembro no está ahí voluntariamente sujeto a la palabra de Dios y sujeto a la manera bíblica en que los ancianos ejercen su papel de cuidarlos, entonces si no existe formalmente este tipo de relación, entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno amonesta a otra persona, porque se puede caer en peligro. Y bueno, hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. El libro de Filipenses, por ejemplo, identifica por nombre varios miembros en la iglesia. Pablo, su carta, identifica varios nombres. Y también el libro de los Hechos. Y durante el proceso de evangelizar, la iglesia está creciendo. El doctor Lucas, el historiador Lucas, reporta el número de creyentes que el Espíritu Santo está añadiendo
a las iglesias. También el libro de Números entero reporta en detalle los nombres de todas las familias del pueblo de Dios y el número de personas en cada familia. Bueno, eso es un apoyo muy breve. Hay mucho más que uno pudiera decir de ese concepto, pero en esta clase estoy defendiendo la idea de una membresía formal. Si no, es que lo demás que voy a decir que no tiene mucho sentido. Entonces, vamos a hablar ahora de las varias maneras de administrar el conocer micro, porque en la clase anterior, cuando tocamos la responsabilidad de administrar los varios ministerios de la iglesia, hablamos en detalle en esa clase sobre lo que estamos llamando en esta clase el conocer macro. Ahora me meto más en detalle en los varios ministerios o las varias maneras que los ancianos tienen que administrar el conocer micro, es decir, de administrar y desarrollar su relación personal con el miembro individuo y con las varias familias bajo su cuidado. Muy bien. Si la iglesia es pequeña o recién establecida, el pastor principal, bueno, me refiero a las iglesias que están principiando, recién establecidas. Quizás hay un solo pastor y tiene como 25 personas. Bueno, él puede cuidar a 25 personas. O poco a poco, si él nombra o entrena, capacita a otro anciano, entonces ya son 2. Y ellos 2 pueden prácticamente supervisar y pastorear y desarrollar relaciones personales con 50 personas. Pero más allá de eso, la iglesia tiene que empezar a administrar con más formalidad la idea. Bueno, en la primera iglesia que yo serví, yo podía visitar una media docena de personas o familias, por ejemplo, el sábado por la tarde. Y yo aprendí a no comer antes de salir porque cada familia me daba de comer. Entonces, así es la cultura. Fue muy efectiva esta práctica porque las familias quedaron muy animadas y la asistencia a los cultos dominicales disfrutaron un aumento significativo. Muy interesante que cuando yo practicaba ese tipo de visitación pastoral, es que todas las familias vinieron y que ninguno se ausentó el próximo día, el domingo. Eso fue de mucho ánimo. Entonces la gente sí responde a las relaciones personales, es mi punto. Y los ancianos deben de estar constantemente desarrollando, no solo el pastor principal, pero también los ancianos son pastores y también deben de estar desarrollando, cultivando sus relaciones personales, porque eso también va a crear un ambiente de amor en la iglesia y la gente responde al amor. Y estamos cristianos porque hemos respondido al amor de Cristo. Entonces hay que crear un medio ambiente de amor en la iglesia y los ancianos deben de estar exhibiendo el amor así para con las ovejas. Pero si la iglesia va a crecer, el pastor tiene que entrenar a los ancianos y capacitarlos para que haya el mismo tipo de cuidado pastoral. Es decir, los ancianos deben de estar cuidando de manera parecida, así como el pastor principal. Es que cada familia debe tener acceso a un anciano el cual estará atento y receptivo. Bueno, serví por casi 40 años en 2 iglesias, 20 en Houston, 20 aquí en el sur de la Florida. Entonces, si los ancianos no hacen bien su tarea, la queja número 1 es que, bueno, nadie me presta atención, nadie me visita, nadie está cuidando de mí. Es que quizás no les importo yo. Entonces, es una queja muy común. Entonces, cada pastor debe de estar capacitando a hombres fieles, así como ya hemos hablado, hemos descrito el tipo de personas, hombres maduros, para que ellos también presten atención, visiten y cuiden y pastoreen, así es como el mismo pastor principal lo hace. Yo creo que todo eso es bíblico y no tengo que defenderlo porque hemos leído varias veces los textos en 1 Timoteo donde Pablo está dando este tipo de instrucción a Timoteo
de 2 Timoteo, Pablo está exhortando a Timoteo como individuo a que él ponga en práctica este tipo de discipulado, preparando a los hombres fieles que van a acompañarlo en el ministerio, es decir, que van a hacer exactamente lo que él hace. Entonces la iglesia va a estar creciendo, no solo en número, pero también en su habilidad de cuidar bien a las ovejas, porque el número de pastores también debe de estar creciendo. Muy bien. ¿Preguntas? Ok. No, solamente ¿qué consejo le daría a aquellas iglesias donde de verdad que no llaman nada, no hacen nada? Solamente aceptan miembros, pero no se preocupan, o no sé. ¿Cuál sería el efecto? Bueno, yo creo que estamos viviendo el efecto. Estamos viviendo, perdóname por criticar, pero creo que la iglesia evangélica ahora está un poco enferma, porque aún las iglesias mega, que tienen muchos miembros, y no todas, pero las iglesias que no preparan a líderes para discipular a sus miembros, lo que pasa es el número de participantes que en verdad, perdónenme las palabras, pero que son ignorantes y que ni saben lo que creen, y mucho menos defender lo que creen, y mucho menos, lamentablemente, defender la ética bíblica, y estamos viviendo las consecuencias, porque ni los cristianos entienden por qué debemos de resistir ciertos movimientos en la cultura. Entonces estamos viviendo los efectos. Y perdóname este énfasis, pero precisamente por eso es este curso. Es que yo tengo mucha esperanza de que las iglesias latinas también desarrollen este concepto bíblico, y que entiendan desde el principio que hay una gran necesidad de siempre, no solo al principio, pero de siempre, como parte del ministerio ordinario, las iglesias deben estar preparando a líderes. Deben estar evangelizando constantemente, deben estar discipulando a sus ovejas constantemente, pero al mismo tiempo el pastor principal tiene la gran responsabilidad, según 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Una de las responsabilidades más grandes del pastor principal es capacitar a los fieles a que ellos hagan exactamente lo que él hace. Quizás no con la misma inversión de tiempo, porque a lo mejor ellos están trabajando en otro trabajo. A veces el mismo pastor está trabajando en otro trabajo. Y eso es más razón por la cual desarrollar un grupo de hombres fieles para poder pastorear la iglesia. Yo he dado este ejemplo, en varias clases, pero hasta el gran evangelista Billy Graham, que Dios usó para evangelizar millones de personas mundialmente hablando, él dijo que si yo tuviera 10 años, yo tomaría a 10 hombres y yo les enseñaría todo lo que Dios me ha dado. Es decir, capacitar. Hay 10, entonces 10 hombres capacitados pueden hacer mucho más de lo que un solo hombre puede hacer. Entonces la idea de Jesucristo era discipular a las naciones. Y no solo evangelizar, tú aceptas que, qué magnífico, qué bueno, entonces que venga. No, discipular quiere decir enseñarles a todas las ovejas todo lo que Cristo les había enseñado a sus apóstoles. Todo. Entonces, esta es la idea. Y muchas personas resisten esto diciendo, que no me des teología, solo que me des de Cristo. Eso no tiene sentido. Pero el momento que uno menciona el nombre Jesús, ya estamos metidos en el mundo de teología. Entonces, Jesús, ¿qué significa la palabra Jesús? Significa el Señor salva. Entonces, ¿quién es el Señor? ¿Salvarme de qué? ¿De cómo? ¿Hasta qué? Entonces, ya hemos metido en un montón de cuestiones.
Y cada individuo, cada creyente, cada discípulo debe de conocer a Cristo, deben de saber quién es, deben de entenderse divino y humano en la misma persona, deben entender su obra redentora, su vida de perfección que nos imputa. Entonces, los méritos de Cristo se nos imputa. Deben entender su muerte como una sustitución, recibiendo el castigo que yo merezco por mi pecado. Cada individuo debe de entender esas cosas. Y también la resurrección significa que Jesús es divino y también que también garantiza mi propia resurrección cuando Cristo venga. Bueno, entonces son detalles, pero estamos ya metidos en teología, pero en teología básica. Y cada anciano debe de poder defender estas doctrinas y también debe de saber inculcarles en las ovejas para prepararlos para que ellos también puedan defenderse cuando el mundo los ataque. Muy bien, gracias por la pregunta. Y una opinión. Pienso refutando no, sino verificando lo que se está diciendo, pastores. Lo que estamos viendo actualmente y lo que se ha leído y lo que se vio también dentro de la palabra, que todos tienen una idea falsa de que me voy a ser el líder, pero yo voy a mandar, ordenar y yo hago lo que yo quiero. Lo tienen mal interpretado, pienso yo, porque lo que está diciendo es cierto, es a enseñar lo que Jesucristo nos vino a enseñar. No hacer lo que uno está viendo actualmente, cómo se enriquecen, hacen lo que hacen. Entonces, todas las iglesias tenemos un mismo Dios. Pero, ¿qué pasa? Que todos nos vamos desviando de acuerdo a la creencia que se tenga o a la conveniencia que se quiera tener. Exacto. Y otra vez, en la introducción a este curso enfatizamos precisamente todo eso, porque un anciano, un discípulo, pero un anciano es un discípulo maduro, porque todos deben de estar aprendiendo esas cosas. Entonces, hemos dividido este curso entre el carácter, como la primera categoría. La Biblia enseña la ética, la moralidad, entonces enseña exactamente cómo el hombre debe de comportarse como hombre de Dios. Entonces tiene que pasar la prueba, tiene que ser examinado antes de ser nombrado como anciano. Pero en esa sección estamos hablando de las competencias o de las tareas, de las responsabilidades, porque si no está dispuesto a pastorear, a discipular, a orar por la gente, entonces tampoco se califica. Entonces, y la tercera categoría que vamos a tocar, Dios mediante, es la doctrina, porque debe de poder saber lo que la Biblia enseña. Históricamente, las doctrinas más importantes, y por eso en esta sección vamos a estar enseñando la Confesión de Fe Westminster, que da un resumen de 35 doctrinas bíblicas, y vamos a profundizarnos en esas doctrinas para que el anciano sea bien capaz para poder no solo aplicar esas doctrinas a su propia vida, pero también capaz para poder enseñar lo que significan estas doctrinas a las ovejas. Muy bien, gracias por el comentario. Muy bien, ahora vamos a estar hablando y tocamos en esta sección quizás el conocer macro, porque la iglesia tiene que hacerse la pregunta, ¿cómo vamos a poder cuidar? Vamos a suponer que la iglesia tiene 100 miembros. Okay. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar y garantizar que cada familia reciba la atención que necesita? Entonces, voy a mencionar tres ideas o 3 métodos, 3 avances. Número 1, a veces las iglesias, el grupo de ancianos divide la congregación en zonas geográficas. Entonces, si tiene 4 ancianos gobernantes o 4 ancianos, ellos deciden dividir la iglesia en 4 áreas geográficas. Entonces, cada anciano es asignado a cierta área geográfica. Ok, muy bien.
y él tiene la responsabilidad de visitar, vamos a suponer que tiene 6 familias, 8 familias, pero tiene que visitar a esa familia por lo menos una vez cada 2 meses, ¿ok? Entonces para orar por ellos, para averiguar si tienen algunas necesidades específicas, pero sobre todo para amarlos, para animarlos, para estimularlos, entonces para mantener y desarrollar su relación como su mentor, su discipulador, etcétera, su pastor, etcétera, etcétera. Entonces, esto funciona si el anciano está motivado, y tiene que ser motivado y disciplinado. Y un desafío de este método es la disponibilidad de las familias, porque todos trabajan largas horas, entonces a veces es difícil hacer las citas. Y algunas iglesias han hecho el ajuste de usar llamadas telefónicas que en verdad a veces funcionan muy bien. Y si la persona no contesta, el anciano deja un mensaje de ánimo y dice que está orando por X cosas, entonces, y eso también prepara el camino para una conversación más adelante, y eso sí funciona. Entonces, por lo menos está amando, está haciendo contacto, y entonces es muy importante que el anciano comunique un deseo de animar a las familias y no juzgarlas, y al mismo tiempo investigar cómo estimular al miembro de la iglesia para utilizar todos los medios de la gracia. Cuando digo eso, ustedes me entienden. El deseo o el objetivo, el pastor también predica esto desde el púlpito, pero en persona, en el contexto de la relación personal, el anciano puede investigar. Entonces, ¿ustedes están leyendo la Biblia en esta casa? Y tienen un horario de oración como familia en esta casa. Entonces está animándoles a que utilicen los medios de la gracia. Entonces Dios nos nutre, nos alimenta, nos hace crecer cuando estamos profundizándonos en la palabra y estamos orando, porque Dios usa mucho estos medios. Y también hay otros medios, la comunión es otro medio, es decir, cuando nos agrupamos, así como estamos agrupados esta mañana aquí, eso me anima mucho a mí. Espero que también está animándoles a ustedes. Entonces, la comunión entre los cristianos también es un medio que Dios usa para que crezcamos en la fe. El culto también, entonces, el anciano está ahí para animarles a las ovejas a que utilicen todos los medios que Dios ha provisto para que los creyentes crezcan en su fe. Ok, muy bien. Y entonces no tiene que ser gran cosa, no tiene que ser un gran teólogo el anciano, no tiene que ser una persona muy elocuente, pero tiene que amar y tiene que animar. Y también tiene que ser un ejemplo de lo que está impartiendo con las ovejas. Muy bien, la oración es primordial. Él va para orar. Él va para orar con las ovejas y por las ovejas. Y también para recibir peticiones de oración de las ovejas. Y para prometerles que en mi casa, en mi vida devocional, les prometo que voy a estar orando por ustedes. Entonces la oración es primordial. El anciano tiene que ser un hombre de oración y también prometer y poner en práctica sus oraciones por las ovejas. Entonces, división geográfica. Otro avance, es decir, otro método, es dividir la iglesia en grupos comunitarios. Muchas iglesias están diciendo esto hoy en día. Se llaman community groups, grupos de la comunidad. Entonces, ellos asignan a todos los miembros a ciertos grupos comunitarios y cada grupo debe tener presente por lo menos un anciano. Si no está guiando el grupo, no importa, pero por lo menos está ahí. Pero está ahí intencionalmente para pastorear. Entonces él busca conversaciones, él les hace preguntas a las ovejas, también recibe peticiones de oración, pero está ahí semana tras semana con el mismo grupo de familias y para pastorear. Entonces quizás están ahí para estudiar una cosa o para discutir el sermón, lo que sea, para orar, no importa el propósito del grupo, pero el anciano está ahí buscando conversaciones pastorales con las ovejas. Una pregunta, no entiendo el grupo comunitario, o sea, por ejemplo, entiendo perfecto la primera, porque se dividen geográficamente, si son 4 ancianos,
uno va a cada uno, pero grupos comunitarios que se reúnen siempre en la iglesia. No, Todos. no, se puede reunir en casas. Ah, pero todos. La invitación es para Ahí todos. voy. Esto funciona si todos participan. Pero la invitación es para todos. Bueno, la asignación es para todos. Cada familia es asignada a uno de estos grupos comunitarios. Entonces, ¿me entiende? ¿Cada familia o cada anciano? Bueno, cada familia, pero también si son 6 ancianos, la iglesia prepara, o es decir, desarrolla 6 grupos comunitarios y asigna a un anciano a cada grupo. El anciano no necesariamente tiene que guiar el grupo, ni enseñar el grupo. Quizás hay otra persona con el don de enseñanza, es magnífico, pero él está ahí. Pero él está ahí con el propósito de pastorear. Entonces él busca conversar con todos, pidiéndoles peticiones de oraciones, etcétera, etcétera, animándoles en sus medios de gracias, etcétera, etcétera. Entonces él está ahí para pastorear. Y yo puedo decir esto con toda confianza porque cualquier pastor hace esto. Bueno, yo lo hago en cualquier reunión social. Entonces, en cualquier reunión social estoy buscando evangelizar, estoy buscando animar, estoy buscando cómo exhortar o cómo motivar, siempre. Entonces, el anciano va para animar, para pedir peticiones de oración, pero está ahí y todo el mundo sabe el propósito de su presencia. Está ahí porque es el pastor de ese grupo. ¿Ok? Entonces, a lo mejor, y yo lo hago, va a ser cita, porque un hombre le viene y dice que no, tenemos un problema en nuestra familia, tengo que hablar con usted. Entonces ellos hacen una cita y quizás basado en esa conversación, él va a la casa para animar a toda la familia, para orar con toda la familia, para aconsejar a toda la familia. Entonces, eso funciona muy bien en algunas iglesias, pero si hay familias que no participan, tienen otro reto. Hay que buscar la forma también de pastorear a esas familias, de animarles a que participen en algo, ¿no? En un grupo de discipulado o en un grupo comunitario o lo que sea. Pero eso también hace referencia otra vez al conocer macro. Porque cuando los ancianos se reúnen una vez al mes, están dando reporte y un anciano dice que esta familia que me fue asignada no participa. Entonces el pastor principal sabe y los demás ancianos saben y quizás en esa reunión alguien está asignado a ir a animar a aquella familia. Entonces, no para juzgar ni para hacer que ellos se sientan incómodos, pero para amar. ¿Qué pasa? Es que los extrañamos mucho, es que deseamos que que ustedes estén con nosotros. Nuestro deseo es que crezcamos juntos en la fe. Entonces no estamos ahí para ni juzgar ni para castigar, estamos ahí para animar, pero las familias saben. Y aunque no responden por X razones, quizás tienen mucho que hacer, o tienen 3 trabajos, etcétera, etcétera, y están muy ocupados, o están de viaje, lo que sea, pero por lo menos saben que alguien me ama, alguien se preocupa por mí, y eso comunica mucho, ¿ok? Entonces, esta idea puede funcionar si los ancianos están alertas a los que están cayendo, en inglés diríamos por the cracks, no sé cómo decirlo, cuando una familia se está desapareciendo, los ancianos tienen que vigilar por eso y también atender a los que se están ausentando. Muy bien. Es otro método que funciona, pero hay que entender los límites o los retos de cada uno de estos avances. Y quizás la próxima también funciona muy bien. Hemos tratado de practicar esto en varias temporadas en las iglesias. Divisiones por afinidad.
Es decir, este acercamiento es el mismo que el primero, excepto en vez de dividir la congregación geográficamente, los ancianos en grupos determinan las asignaciones de familias basado en las redes de relaciones que ya existen. Es decir, se reúnen en grupo los ancianos y quizás ponen una tarjeta sobre la mesa y cada tarjeta tiene el nombre de cada familia de la iglesia. Y entonces, ¿quién tiene muy buena relación con esta familia? Yo. Entonces asignan a las familias al anciano con el cual ya existe una relación de afinidad. Y eso funciona muy bien porque la familia ya confía en este hombre. No tiene que conocerlo, el hombre en este caso no tiene que tratar de ganar confianza, ya existe una relación de confianza. No es problema, pero el reto es que quizás la familia nueva o que la familia en verdad no ha desarrollado ningún tipo de relación con nadie. Entonces, en este caso tiene que asignar a esa familia a alguien y entonces ese anciano asume la responsabilidad de empezar a visitar esa familia para poder desarrollar una relación con esa familia, para poder pastorear esa familia. Pero funciona muy bien en los casos en los cuales ya existe una relación de afinidad con tal anciano. Muy bien. ¿Preguntas? Son tres ideas, tres maneras de dividir la congregación. Y el énfasis es en hacer algo. Entonces, cuidar con intencionalidad. Las iglesias que están muy pasivas en esas áreas, o el liderazgo está muy pasivo, entonces esa iglesia va a estar perdiendo familias. Porque como pastor yo sé que si una familia, es más, casi en la iglesia donde voy, perdóname por usar esta iglesia como ejemplo, casi cada mes otra familia me viene, se está quejando porque nadie lo está pastoreando, nadie está cuidando, nadie está preocupado por esta familia. Y se van. Y cuando encuentran una iglesia donde tienen un medio ambiente de hospitalidad, de amistad, se quedan. Porque saben que alguien los ama. Y es mejor, es bueno tener un medio ambiente de cariño, de hospitalidad, de amor, pero es mucho mejor tener esto y también tener ancianos dispuestos a pastorear con intencionalidad. Eso funciona muy bien. Y estas personas se sienten amadas. ¿Y quién no quiere ser amado? Yo creo que es la necesidad número uno del ser humano, ser amado. Y tenemos la religión de amor, ¿no? Del amor de Dios. Entonces debemos de estar transmitiendo lo que nosotros estamos recibiendo de Dios. Por supuesto, habrá familias que no tienen este tipo de afinidad con ningún anciano. Y la iglesia va a tener que trabajar más para incluirlas y cuidarlas. Muy bien, ya concluimos esa parte. ¿Hay preguntas acerca de estas tres estrategias de pastorear a la iglesia? Muy bien, entonces vamos a seguir adelante y vamos a meternos en algunas situaciones más específicas. Y ahora tocamos la necesidad de orar por los enfermos. Entonces, yo voy a leer este pasaje de Santiago 5 porque en este pasaje se encuentran instrucciones bien claras y también responsabilidades que se les da a los ancianos con respecto a los enfermos. Dice así el apóstol Santiago: ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor.
y la oración restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.